Srimad Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanidhyo vaishnavibhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 4. El proceso de la creación. Sukadeva Goswami está glorificando, dando reverencia al Señor Supremo antes de contestar las demás preguntas. Toca el texto 15, Draupadi. Ok. Empieza tú y ahorita voy. Bueno, ok. Eh, Texto 15. Permítaseme ofrecerle mi respetuosa reverencia al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna, pues glorificarlo, recordarlo, tener una audiencia con Él, orarle, oír hablar de Él y adorarlo pueden limpiar en el acto los efectos de todos los pecados del ejecutor. Significado. Sri Sukadeva Goswami, la máxima autoridad que existe, sugiere aquí la forma sublime de la ejecución religiosa, mediante la cual uno se puede liberar de todas las reacciones de los pecados. Kirtanam, o glorificación del Señor, se puede realizar de muchísima manera, tales como recordarlo, visitando los templos para ver las deidades, ofreciendo oraciones frente al Señor y oyendo recitaciones en las que se glorifique al Señor, tal como se mencionan en el Srimad Bhagavatam o en el Bhagavad Gita. El Kirtanam se puede llevar a cabo tanto mediante el canto de la gloria del Señor, con el acompañamiento de música melodiosa, como también mediante la recitación de escritura, tales como el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita. Los devotos no tienen que desilusionarse ante la ausencia física del Señor, aunque crean que no están asociados con Él. El proceso devocional de cantar, oír, recordar, etc., o bien todo ello, o alguno de ellos, o incluso uno de ellos, puede brindarnos en anhelo el anhelado resultado de asociarnos con el Señor. Por medio del desempeño del amoroso servicio trascendental del Señor, del modo antedicho. Incluso el solo sonido del santo nombre del Señor Krishna o Rama puede de inmediato recargar de espíritu la atmósfera. Debemos saber con toda certeza que el Señor está presente donde quiera que se realice esa clase de servicio trascendental y puro, y por ende el ejecutor del kirtan sin ofensa se asocia verdaderamente con el Señor. De modo similar, el recuerdo y las oraciones también nos pueden brindar el resultado deseado si se hacen debidamente bajo la guía experta. Uno no debe inventar formas del servicio devocional. Uno puede adorar la forma del Señor que se encuentra en el templo, o uno puede ofrecerle al Señor oraciones devocionales de un modo impersonal en una mezquita o en una iglesia. Es seguro que uno se va a liberar de las reacciones de los pecados, siempre y cuando tenga el gran cuidado de no cometer pecados deliberadamente, en espera de liberarse de las reacciones de los pecados mediante los actos de adorar en el templo o ofrecer oraciones en la iglesia. Esa mentalidad de cometer pecado intencionalmente al amparo del servicio devocional se denomina Namno Balad Yasya Hi Papa Buddhi y constituye la mayor de las ofensas en el desempeño del servicio devocional. Por consiguiente, oír es esencial a fin de mantenerse estrictamente en guardia contra los peligros de cometer pecados. Y para darle énfasis especial al proceso de oír, el Goswami invoca toda la buena fortuna en relación con esto. Texto 16. Permítaseme ofrecerle mi respetuosa reverencia una y otra vez al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna. Por el simple hecho de entregarse a sus pies de loto,
La gente sumamente intelectual se libera de todos los apegos a la existencia presente y futura y progresa hacia la existencia espiritual sin dificultad. Significado. El Señor Sri Krishna ha instruido repetidamente a Arjuna, o a decir verdad a todos los interesados, en volverse devoto puro de él. En la última fase de la instrucción que él dio en el Bhagavad Gita, dio instrucciones muy confidenciales de la manera siguiente. Mi querido Arjuna, tú eres muy querido por mí, y en consecuencia solo por tu bien voy a revelar la parte más secreta de mis instrucciones. Es simplemente esta. Vuélvete un devoto puro de mí y entrégate únicamente a mí, y yo te prometo la existencia espiritual plena, mediante la cual puedes ganarte el derecho eterno de prestarme un amoroso servicio trascendental. Solo abandona todas las demás formas de religiosidad y entrégate exclusivamente a mí y confía en que yo te protegeré de todos tus actos pecaminosos y te redimiré. No te preocupes más. Las personas que son inteligentes le prestan suma atención a esta última instrucción del Señor. El conocimiento acerca del ser que se denomina conocimiento confidencial es el primer paso en la iluminación espiritual. Y un paso más adelante está la comprensión de Dios que se denomina conocimiento más confidencial. La culminación del conocimiento del Bhagavad Gita es la comprensión de Dios. Y cuando uno llega a esa etapa de comprensión de Dios, natural y voluntariamente, se convierte en devoto del Señor para prestarle un amoroso servicio devocional, trascendental. Este servicio devocional que se le presta al Señor se basa siempre en el amor por Dios y es de una naturaleza distinta a la del servicio rutinario, tal como se prescribe en el Karma Yoga, Jnana Yoga y Dhyana Yoga. En el Bhagavad Gita existen diferentes instrucciones para esos hombres de diferentes categorías y hay diversas descripciones para el Varnashrama Dharma, Sannyasa Dharma y Yati Dharma, la orden de vida de renuncia, el control de los sentidos, la meditación, la perfección de los poderes místicos, etc. Pero aquel que, movido por el amor espontáneo que siente por el Señor, se entrega a Él por entero para prestarle servicio, asimila de hecho la esencia de todo el conocimiento que se describe en los Vedas. Aquel que adopta este método muy hábilmente logra de inmediato la perfección de la vida. La perfección de la vida se denomina Brahma Gati o la marcha progresiva en la existencia espiritual, tal como lo enuncia Srila Jiva Goswami sobre la base de las afirmaciones védicas. Brahma Gati significa conseguir una forma espiritual prácticamente igual a la del Señor. Y con esa forma el ser viviente liberado vive eternamente en uno de los planetas espirituales situado en el cielo espiritual. El logro de esa perfección de la vida se encuentra fácilmente a la disposición de un devoto puro del Señor, sin que el devoto tenga que someterse a ningún método difícil de perfeccionamiento. Esa clase de vida devocional está colmada de kirtan, smaranam, ikshanam, etc., tal como se mencionó en el verso anterior. Uno debe adoptar, pues, esta sencilla forma de vida devocional con fin de lograr la máxima perfección que se haya disponible en cualquier categoría de forma de vida humana de cualquier parte del mundo. Cuando el señor Brahma se encontró con el señor Krishna, este último en forma de niño juguetón de Brindavan ofreció la oración en la que dijo: Streyastrim Bhaktinutya te vivo, Kshishanti ye kevalabodha labdaye, te shama sokleshala eva sisyate nanyatastula tu savagatinam. El Bhakti Yoga es la perfección de mayor calidad que debe alcanzar la persona inteligente, en lugar de realizar una gran cantidad de actividades espirituales. El ejemplo que se cita aquí es muy apropiado. Un puñado de granos de arroz es más valioso que montones de cáscara de arroz sin nada dentro. De igual modo, uno no debe dejarse atraer por el malabarismo del karma kanda o jnana kanda, y ni siquiera por las ejecuciones gimnásticas del yoga, sino que hábilmente
Hábilmente debe entregarse a la sencilla ejecución de Kirtanam, Smaranam, etc., bajo la guía experta de un maestro espiritual genuino y sin ninguna dificultad lograr la máxima perfección. Ya hay. Texto 17. Ujú. ¿Quieres seguir, Draupadi? Sí, 17. dice, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al supremamente auspicioso Señor Sri Krishna una y otra vez, porque los grandes sabios eruditos, los grandes ejecutores de caridades, los grandes trabajadores distinguidos, los grandes filósofos y místicos, los grandes cantores de los himnos védicos y los grandes seguidores de los principios védicos no pueden conseguir ningún resultado provechoso si no dedican esas grandes cualidades al servicio del Señor. Significado: el adelanto del conocimiento, una disposición caritativa, el liderazgo político, social o religioso de la sociedad humana, las especulaciones filosóficas, la práctica del sistema del yoga, el volverse experto en los rituales védicos y todas las elevadas cualidades similares que tiene el hombre, solo le sirven a uno en, en el logro de la perfección, cuando se emplean en el servicio del Señor. Sin ese acoplamiento, todas esas cualidades se vuelven fuentes de problemas para la generalidad de la gente. Todo puede ser utilizado o bien para la complacencia de nuestros propios sentidos o bien en el servicio de alguien diferente de uno. Además, hay dos clases de intereses egoístas. Es decir, el egoísmo personal y el egoísmo extendido. Pero no hay diferencia cualitativa entre el egoísmo personal y el extendido. El robo en aras del bien personal o del bien de la familia es de la misma calidad criminal. Un ladrón que alega que no es culpable debido a que no robó por su bien personal, sino por el de la sociedad o el país, nunca ha sido excusado por la ley establecida de ningún país. La generalidad de la gente no sabe que el interés personal de un ser viviente alcanza la perfección solo cuando dicho interés coincide con el del Señor. Por ejemplo, ¿qué interés hay en mantener el cuerpo y el alma juntos? Uno gana dinero para mantener el cuerpo personal o social, pero a menos que exista conciencia de Dios, a menos que el cuerpo se está manteniendo debidamente para llegar a comprender la relación que uno tiene con Dios, todos los esfuerzos de mantener el cuerpo y el alma juntos son similares a los esfuerzos que hacen los animales para mantener el cuerpo y el alma juntos. El propósito de mantener el cuerpo humano es diferente del de los animales. De igual modo, el adelanto del conocimiento, el desarrollo económico, la investigación filosófica, el estudio de la literatura védica o incluso la ejecución de actividades piadosas tales como la caridad, la fundación de hospitales y la distribución de granos alimenticios deben llevarse a cabo en relación con el Señor. Todos estos actos y esfuerzos deben tener, ahí donde me quedé. Todos Como estos objetivo, actos y esfuerzos deben tener como objetivo el placer del Señor
y no la satisfacción de alguna otra entidad individual o colectiva. Tamsidir Hari Toshanam. En el Bhagavad Gita 9.27 se confirma el mismo principio donde se dice que todo lo que uno dé como caridad y todo lo que observe a modo de austeridad se le debe dar al Señor o se debe realizar únicamente para Él. Los expertos líderes de una civilización humana atea no pueden producir un resultado provechoso con todos sus diferentes esfuerzos en el adelanto educacional o el desarrollo económico, a menos que estén conscientes de Dios. Y para volverse consciente de Dios hay que oír hablar del supremamente auspicioso Señor, tal como se lo describe en obras literarias tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. ¿Quieres que lea el 18? Ay, bueno, pensé que ibas a decir algo. Así vamos a leer este y a ver qué comentan. Dice, las razas Kirata, Puna, Andara, Pulinda, Pulacha, Avira, Tumba, Yavana, los miembros de las razas Kasha e incluso otros adictos a actos pecaminosos pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor debido a que Él es el poder supremo. A Él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado. Hirata, una provincia de la antigua Bharatavarsha que se menciona en el Bhishma Parva del Mahabharata. Por lo general, a los Kiratas se los conoce como las tribus aborígenes de la India. Y en los días actuales, los Santal Parganas de Bihar y Chota Nagpur podrían constituir la antigua provincia llamada Kirata. Puna, el área de Alemania Oriental y parte de Rusia se conoce como la provincia de los Punas. En consecuencia, a veces se conoce como los Punas a una clase de tribu montañesa. Andara, una provincia del sur de la India que se menciona en el Bhishma Parva del Mahabharata. Aún existe con el mismo nombre. Pulinda, se menciona en el Mahabharata Adi Parva 174-39, es decir, se refiere a los habitantes de la provincia de nombre Pulinda. Este país fue conquistado por Vishmadeva y Shahadeva. Los griegos son conocidos como Pulindas y en el Vana Parva del Mahabharata se menciona que la raza no védica de esta parte del mundo iba a regir el mundo. Esta provincia Pulinda también fue una de las provincias de Bharata y sus habitantes se clasifican entre los reyes chatrias. Pero posteriormente, debido a que ellos abandonaron la cultura abramínica, se los mencionaba como melechas, tal como aquel que no son seguidores de la cultura islámica se los llama kafirs. Y aquellos que no son seguidores de la cultura cristiana se los llama paganos. Me acuerdo que en la escuela un compañero me decía pagana. Es que era cristiano. Me decía pagana. Eso me acordé. Dice, Avira. Este nombre también aparece en el Mahabharata, tanto en el Sava Parva como en el Bhishma Parva. Se dice que esta provincia estaba situada en el Sindh, a orillas del río Sarasvati. La moderna provincia Sindh
se extendía en la antigüedad por el lado opuesto del mar Arábigo, y todos los habitantes de esa provincia eran conocidos como los Aviras. Ellos estuvieron bajo el dominio de Maharaj Yudhishthira, y según las declaraciones de Markandeya, los melechas de esa parte del mundo también gobernarían Bharata. Posteriormente, esto resultó ser cierto, al igual que en el caso de los Pulindas. En el nombre de los Pulindas, Alejandro Magno conquistó la India, y en el nombre de los Aviras, Mahomet Gori también la conquistó. Antiguamente, estos Aviras también eran kshatriyas que seguían la cultura brahmínica, pero abandonaron la relación. Los kshatriyas que le temían a Parasurama y que se habían escondido en las regiones montañosas del Cáucaso, más adelante fueron conocidos como los Aviras, y el lugar en que vivían se llegó a conocer como Aviradesha. Parasurama fue el que mató a los, ¿o no? No, él mató a los kshatriyas. Ok. Aquí Parasurama. temían a Parasurama, que se habían escondido en la región. Parece que los kshatriyas se escondieron por allá. Ajá. Se Por la habían zona. escondido del Cáucaso. ¿Cuál es el Cáucaso? A ver, ¿quién sabe de geografía? Vamos. En la escuela de la Cáucaso. UPADI que acabas de mencionar. Cáucaso. Es por Pues, Rusia, a ver, vamos a ponerlo ahí, Cáucaso. ¿cuál es el Pero Cáucaso? es toda Europa también. Es en Yo Europa, creo todo el norte, ajá, todo el norte de Europa. del Mar Negro. Es una Y cadena montañosa. sí, creo que es por En ahí. Sí. Europa Oriental y Asia Occidental, entre el Mar Negro y el Mar Cap- Caspio, que Exactamente, incluye Sí, la es parte de por Rusia. Mm. Rusia. la propia cordillera Cáucaso. Ah, a ver. Muy Europa bien. Nos dice, Oriental, Asia Oriental, Mar Negro, Sí, Rusia. dice aquí que los países del Cáucaso son Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Rusia. Ujú. entonces la cadena montañosa. Ujú. Por eso ahí se escondieron los kshatriyas que Parasuram los estaba persiguiendo. Cuando Parasuram, una encarnación del Señor que mató a toda la generación de guerreros porque estaban muy corruptos. Mató a varias generaciones. Sí. Muy Y bien. todavía, Supas. ¿Qué? ¿Quieres que lea? O- ¿tú quieres? No, puedes seguir. Ok. Oye, dice, tumbas o cancas. Son los habitantes de la provincia Kanka, el antiguo Bharata, que se menciona en el Mahabharata. Todos esos lugares sí los he escuchado en el Mahabharata. Se iban a pelear los pándavas y todo. Dice, Yávanas. Yávana era el nombre de uno de los hijos de Maharaj Yayati, a quien se le dio la parte del mundo conocida como Turquía para que la gobernara. Por consiguiente, los turcos son los Yávanas, ya que son descendientes de Maharaj Yávana. Los Yávanas eran entonces kshatriyas y posteriormente, por abandonar la cultura brahmínica, se volvieron melechas Yávanas.
En el Mahabharata hay descripciones de los Yavanas, Adi Parva 85-34. Otro príncipe llamado Turvasu también era conocido como Yavana y su país fue conquistado por Shahadeva, uno de los Pándavas. El Yavana occidental se unió a Duryodhana en la batalla de Kurukshetra bajo la presión de Karna. También se predijo que estos Yavanas conquistarían la India y resultó ser cierto. Kasha. Los habitantes de Kasha Desha se mencionan en el Mahabharata, Drona Parva. A aquellos que tienen un bigote corto se les llama por lo general Kashas. Así pues, la raza Kasha está constituida por los mongoles, los chinos y otros a quienes se los designe así. Los nombres históricos antedichos corresponden a diferentes naciones del mundo, incluso todos aquellos que están constantemente dedicados a actos pecaminosos pueden ser corregidos y llevados al nivel de seres humanos perfectos. Si se refugian en los devotos del Señor Jesucristo y Mahoma, dos poderosos devotos del Señor, han realizado un tremendo servicio en la superficie del globo en el nombre del Señor. Y de acuerdo con la versión de Srila Sukadeva Goswami, parece ser que en vez de dirigir una civilización atea en el contexto actual de la situación del mundo, si el liderazgo de los asuntos del mundo se les confía a los devotos del Señor, para lo cual ya se ha fundado una organización mundial que corresponde al nombre y la forma de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, entonces, por la gracia del Señor Todopoderoso, puede haber una total transformación en el corazón de los seres humanos de todas partes del mundo, pues los devotos del Señor son autoridades aptas para efectuar un cambio de esa índole, mediante el hecho de purificar las mentes polvorientas de la generalidad de la gente. Los políticos del mundo pueden permanecer en sus respectivas posiciones porque los devotos puros del Señor no están interesados en liderazgo político o implicaciones diplomáticas. Los devotos están interesados únicamente en ver que la gente no se vea desencaminada por propaganda política y en ver que la valiosa vida de un ser humano no se malogre por seguir un tipo de civilización que en fin de cuentas está llamada a fracasar. De modo que si los políticos fueran guiados por el buen consejo de los devotos, entonces ciertamente que habría un gran cambio en la situación del mundo, gracias a la purificadora propaganda de los devotos, tal como lo enseñó el señor Chaitanya. Así como Sukadeva Goswami comenzó su oración discutiendo las palabras Yat Kirtanam. Asimismo, el señor Chaitanya recomendó que se glorificara el santo nombre del Señor, ya sea por el simple hecho de hacerlo, ya que por el simple hecho de hacerlo podría llevarse a cabo una tremenda transformación del corazón, mediante la cual podrían extinguir de inmediato todos los malos entendidos que los políticos han creado entre naciones humanas. Y después de extinguir el fuego de los malos entendidos, se derivan otros beneficios. El destino es de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios,
tal como lo hemos discutido varias veces en estas páginas. De acuerdo con el culto de la devoción conocido por lo general como el culto Vaishnava, no hay nada que le impida a nadie progresar en lo referente a la comprensión de Dios. Un Vaishnava es lo suficientemente poderoso como para convertir en Vaishnava incluso al Tirata, etc. Como se mencionó anteriormente, en el Bhagavad Gita 9:32, el Señor dice que no hay nada que le impida a uno volverse un devoto del Señor, incluso en el caso de aquellos que han nacido en una clase baja o las mujeres, los Sudras y los Vaishyas. Y al volverse devoto, todo el mundo es merecedor de regresar al hogar, de vuelta a Dios. El único requisito es que uno se refugie en un devoto puro del Señor, que tenga conocimiento cabal acerca de la ciencia trascendental de Krishna, el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Cualquier persona de cualquier parte del mundo que se vuelva bien versada en la ciencia de Krishna se convierte en devoto puro y maestro espiritual de las masas y puede redimirlas mediante la purificación del corazón. Aunque una persona sea la más pecadora de todas, puede purificarse de inmediato mediante el contacto sistemático que tenga con un Vaishnava puro. Por lo tanto, un Vaishnava puede aceptar como discípulo genuino a una persona de cualquier parte del mundo sin ninguna consideración de casta y credo y promoverla mediante los principios regulativos hasta la condición de Vaishnava puro, posición que es trascendental a la cultura brahmínica. El sistema de castas o el Varnashrama Dharma ya no es corriente ni siquiera entre los supuestos seguidores de dicho sistema. Y ahora, tampoco es posible restablecer la función institucional en el contexto actual de la revolución social, política y económica, sin considerar las costumbres particulares de un país. A uno se le puede aceptar en el culto Vaishnava de un modo espiritual y no hay ningún impedimento que obstaculice el proceso trascendental, de manera que por la orden del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu se puede predicar por el mundo entero acerca del culto del Srimad Bhagavatam y Bhagavad Gita, redimiendo a todas las personas que estén deseosas de aceptar el trascendental culto. Esa clase de propaganda cultural que hacen los devotos, sin duda, que la aceptarán todas las personas que sean sensatas e indagadoras y que no tengan ningún prejuicio en particular por la costumbre del país. El Vaishnava nunca se relaciona con otro Vaishnava basándose en el nacimiento de la misma manera en que jamás piensa que la deidad del Señor que está en el templo es un ídolo. Y para eliminar todas las dudas que hubiese en relación con esto, Srila Sukadeva Goswami ha invocado las bendiciones del Señor, quien es todopoderoso. Prabhavishnave Namaha. Así como el todopoderoso Señor acepta el humilde servicio que su devoto le presta a través de las actividades devocionales del Archana, su forma como la deidad venerable que se halla en el templo. Asimismo, el cuerpo de un Vaishnava puro se transforma de una manera trascendental e inmediata cuando se entrega al servicio de voz del Señor y lo prepara un Vaishnava capacitado. El mandato de la regulación Vaishnava relacionada con esto reza lo siguiente: Arshie Vishnai Shiladir Gurushu Nara Matir Vaishnave Yati Buddhi. Sri Vishnu Sabda Samanja Buddhir, etc. Uno no debe considerar que la deidad del Señor, tal como se adora en el templo, es un ídolo.
Ni se debe considerar que el maestro espiritual autorizado es un hombre ordinario, ni tampoco se debe considerar que un Vaishnava puro pertenece a una determinada casta, etcétera, en el Padma Purana. De esto se concluye que el Señor, siendo todopoderoso, puede aceptar bajo cualquier circunstancia a cualquier persona de cualquier parte del mundo, o bien personalmente a través de su manifestación genuina. El maestro espiritual, el Señor Chaitanya, aceptó a muchos devotos procedentes de comunidades que no eran los varnashramitas. De aquí hay una nota de página, dice: nombre que se les da a las comunidades que siguen el sistema de organización social conocida como Varnashram. Y luego dice, y él mismo declaró para enseñarnos que él no pertenece a ninguna casta ni orden social de la vida, sino que es el eterno sirviente del Señor, quien mantiene a las doncellas de Vrindavan, el Señor Krishna. Esa es la senda de la autorrealización. Jai. Ya, Sí, este es un verso muy revolucionario, sobre todo en India, donde el sistema de casta es tan profundo. De hecho, el sistema de casta es una degradación pecaminosa de la cultura védica. Entonces, en ese texto, el 18, demuestra la completa fe en el alcance de bendiciones del Señor a su devoto. Nadie queda fuera. Este verso y su extenso significado forman parte de la base objetivo de ISKCON, tal como fue fundado por Srila Prabhupada. Por lo tanto, es buen tema para discutirlo desde nuestro fin de la modalidad de la misión. Dos temas importantes se desprenden de aquí. Uno, el valor y la fuerza de los devotos en transformar la gente. Y dos, el alcance universal del Bhakti más allá de cultura y raza. Con respecto al primer tema, Srila Prabhupada presenta el poder purificante que tuvieron en su tiempo Jesucristo y Mahoma. Y en el presente también este poder está en mano de ISKCON. Srila Prabhupada presenta un tema de aplicación teológica. Si un devoto puro puede fácilmente elevar y educar la conciencia de la gente, objetivo que los materialistas se esfuerzan por infinidad de leyes y castigo, ¿por qué no darle la oportunidad a los devotos puros de que contribuyan en ese aspecto? El segundo aspecto tiene íntima relación con la modalidad de Srila Prabhupada al difundir la conciencia de Krishna. Jamás el aspecto cultural o racial fue tomado en cuenta para entregar la conciencia de Krishna, y él tenía completamente fe, así como Sukadeva Goswami, que la transformación del corazón y la purificación era posible para todo el mundo. Invitamos a que los estudiantes del curso desarrollen aún más ese tema, que es una de las piedras angulares en las actitudes esperadas para los misioneros. Entonces, después vamos a ver que Sukadeva Goswami le pide las bendiciones al Señor para hablar acerca de él. Todo esto hace que él sea digno para canalizar la energía del Señor y que lo ocupe en hablar estos temas trascendentales. El capítulo termina con el preludio de la conversación que tendrán Brahma y Narada en el siguiente capítulo. Entonces, seguimos con el texto 19. ¿quién? ¿El hecho? Texto 19. ¿Sí quieres, Oh, Draupadi? Bueno. bueno, ahí va. O está Estoy Murari, acá que quiere leer, porque ahí apareció Murari, ¿eh? a Murari.
pero hay que ver. Igual, ¿en qué Ribol, parte van? Para ver si, porque como recién entré, sí, vamos en el canto 2, capítulo 4, texto 19. ya un segundito. Pescamos a Murari de volada. ¿Dónde está el database? Aquí lo tengo. Este capítulo 4, el proceso de la creación. Entonces, Sukadeva Goswami primero está Texto glorificando al Señor. 19 me dice. 19. Traducción. Él es la superalma y el Señor supremo de todas las almas autorrealizadas. Él es la personificación de los Vedas, de las escrituras religiosas y de las austeridades. Él es adorado por el Señor Brahma y por Shiva, y por todos aquellos que han trascendido todas las pretensiones, siendo así reverenciado con respeto y veneración. Que ese absoluto supremo se complazca conmigo. Significado. Aunque el Señor Supremo, la personalidad de Dios, es el Señor de todos los seguidores de los diferentes senderos de la autorrealización, a Él lo pueden conocer únicamente aquellos que están por encima de todas las pretensiones. Todo el mundo está buscando la paz eterna o la vida eterna, y con miras a llegar a ese destino todo el mundo está estudiando, o bien las escrituras védicas u otras escrituras religiosas, o sometiéndose a una severa austeridad como filósofo empírico, como yogi místico o como devoto puro, etc. Pero al Señor Supremo solo lo comprenden a la perfección los devotos, porque ellos se encuentran por encima de todas las pretensiones. A aquellos que se encuentran en la senda de la autorrealización, por lo general se los clasifica como karmis, yañis, yogis o devotos del Señor. Los karmis, que se sienten muy atraídos por las actividades fructivas de los rituales védicos, reciben el nombre de Bhukti Kami, o aquellos que desean el disfrute material. Los yanis, que tratan de volverse uno con el Supremo mediante la especulación mental, reciben el nombre de Mukti Kami, o aquellos que desean liberarse de la existencia material. Los yogis místicos, que practican diferentes tipos de austeridades para lograr 8 clases de perfecciones materiales y que finalmente se encuentran con la superalma Paramatma mediante el trance, reciben el nombre de Siddhikami, o aquellos que desean la perfección de volverse más finos que lo más fino, más pesados que lo más pesado, obtener todo lo que se desee, poder controlar a todo el mundo, crear todo lo que se quiera, etc. Todas estas son habilidades de un yogi poderoso, pero los devotos del Señor no quieren nada de esa índole para su satisfacción personal. Ellos solo quieren servir al Señor porque el Señor es grande y ellos, como entidades vivientes que son eternamente partes integrales subordinadas del Señor. Esta perfecta comprensión del ser que tiene el devoto lo ayuda a no tener deseos, a no desear nada para sí mismo y, en consecuencia, los devotos reciben el nombre de Niskami, o aquellos que no tienen ningún deseo. Una entidad viviente, debido a su posición constitucional, no puede estar desprovista de toda clase de deseos. El Bhukti Kami, el Mukti Kami y el Siddhi Kami, todos desean algo para la satisfacción personal, pero los devotos Niskamis del Señor desean todo para la satisfacción del Señor. Ellos se encuentran completamente dependientes de las órdenes del Señor y siempre están dispuestos a desempeñar su deber en aras de la satisfacción del Señor. Al principio, Arjuna se puso en una posición tal como la de aquellos que desean la satisfacción personal,
ya que no deseaba pelear en la batalla del Kurukshetra. Pero para librarlo de los deseos, el Señor le predicó el Bhagavad Gita, en el cual se explican los métodos del Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga y también el Bhakti Yoga. Como Arjuna no tenía ninguna pretensión, cambió su decisión y satisfizo al Señor accediendo a pelear. Karishe Bakaram Tava, y de esa manera se convirtió en una persona libre de deseos. Aquí se citan específicamente los ejemplos de Brahma y el señor Shiva, porque Brahmaji, el señor Shiva, Srimati Lakshmiji y los cuatro Kumaras, Sanaka, Sanata, etc., son líderes de los cuatro Sampradayas Vaishnava que están libres de deseos. Todos ellos están libres de toda clase de pretensiones. Srila Jiva Goswami interpreta la palabra Gata Vyalikai como Projita Kaitaiva, o aquellos que están libres de todas las pretensiones, únicamente los devotos puros. En el Chaitanya Charitamrita, Madhya 19, 149 se dice: Krishna Bhakta Niskama Ata Eva Santa Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Asanta, aquellos que buscan resultados fructivos con sus actividades piadosas, aquellos que desean la salvación y la identidad con el Supremo, y aquellos que desean las perfecciones materiales del poder místico, son todos inquietos porque quieren algo para sí, pero el devoto es totalmente apacible porque no exige nada para sí y siempre está dispuesto a prestarle servicio al deseo del Señor. La conclusión que se saca de todo esto es, por consiguiente, que el Señor es para todo el mundo, porque nadie puede conseguir el resultado de sus respectivos deseos sin la sanción de Él. Pero como lo afirma el Señor en el Bhagavad Gita 8.9, todos esos resultados únicamente los otorga Él, pues el Señor es Adishvara, el controlador original de todo el mundo, es decir, de los vedantistas, de los grandes karmakandiyas, de los grandes líderes religiosos, de los grandes ejecutores de austeridades y de todos los que se esfuerzan por el adelanto espiritual. Pero en fin de cuentas, a él lo comprenden únicamente los devotos que están libres de pretensiones. Por eso, Srila Sukadeva Goswami hace especial énfasis en el servicio devocional del Señor. Texto 20. Traducción. Que el Señor Sri Krishna, quien es el venerable Señor de todos los devotos, el protector y la gloria de todos los reyes de la dinastía Yadav, tales como Andaka y Brisni, el esposo de todas las diosas de la fortuna, el director de todos los sacrificios y, por ende, el líder de todas las entidades vivientes, el controlador de toda inteligencia, el propietario de todos los planetas espirituales y materiales, y la encarnación suprema que hay en la tierra, el supremo en absolutamente todo, que Él sea misericordioso conmigo. Significado. Como Sukadeva Goswami es uno de los destacados Gata Vyalikas, los cuales están libres de toda clase de concepciones erróneas, expresa, pues, su propia e iluminada percepción del Señor Sri Krishna, diciendo que Él es la sumatoria de todas las perfecciones, la personalidad de Dios. Todo el mundo está buscando el favor de la diosa de la fortuna, pero la gente no sabe que el Señor Krishna es el amado esposo de todas las diosas de la fortuna. En el Brahma Samhita se dice que el Señor, en su trascendental morada Goloka Vrindavan, acostumbra a cuidar las vacas Surabhi,
y que ahí es servido por cientos y miles de diosas de la fortuna. Todas esas diosas de la fortuna son manifestaciones de la trascendental potencia del placer, la Digni Sakti, de su energía interna. Y cuando el Señor se manifiesta en esta tierra, exhibe parcialmente en su raza lila las actividades de su potencia de placer, solo para atraer a las almas condicionadas, las cuales persiguen la fantasmagórica potencia del placer que hay en el disfrute sexual degradado. Los devotos puros del Señor, tales como Sukadeva Goswami, que están completamente desprendidos de la abominable vida sexual del mundo material, ciertamente que no es en relación con la vida sexual que discuten este acto de la potencia de placer del Señor, sino que lo hacen para disfrutar de un placer trascendental que le resulta inconcebible a la gente mundana que se halla tras la vida sexual. La vida sexual del mundo terrenal es la causa fundamental de que se esté condicionado por los grilletes de la ilusión. Y sin duda, Sukadeva Goswami jamás estuvo interesado en la vida sexual del mundo terrenal. Y la manifestación de la potencia del placer del Señor tampoco tiene ninguna relación con esas cosas degradadas. El Señor Chaitanya era un sannyasi estricto, hasta tal punto que no permitía que ninguna mujer se le acercara, ni siquiera para postrarse y ofrecerle respetos. Él jamás oyó siquiera las oraciones de las devas dasis que se ofrecían en el templo de Jagannath, porque a un sannyasi se le tiene prohibido oír canciones cantadas por el sexo bello. Sin embargo, incluso en la rígida posición de un sannyasi, recomendó la manera de adorar que preferían las gopis de Brindavan, como el más elevado servicio amoroso que se es posible prestarle al Señor. Y Srimati Radharani es la líder principal de todas esas diosas de la fortuna y, por consiguiente, ella es el complemento de placer de Krishna y no es diferente de él. En los rituales védicos existen recomendaciones para realizar diferentes tipos de sacrificios con el fin de lograr el mayor beneficio en la vida. Esas bendiciones, así como los resultados de la ejecución de grandes sacrificios, son, al fin y al cabo, favores que concede la diosa de la fortuna, y el Señor, siendo el esposo o amante de la diosa de la fortuna, es de hecho también el Señor de todos los sacrificios. Él es el disfrutador final de todas las clases de yagya. Por consiguiente, Yagyapati es otro nombre del Señor Vishnu. En el Bhagavad Gita se recomienda que todo se haga para Yagyapati, Yagyatat Karmana, pues de lo contrario, los actos de uno serán la causa de que la ley de la naturaleza material lo condicione a uno. Aquellos que no están libres de todas las concepciones erróneas, Vyalikan, ejecutan sacrificios para complacer a los semidioses menores, pero los devotos del Señor saben muy bien que el Señor Sri Krishna es el disfrutador supremo de todas las ejecuciones de sacrificio. Por lo tanto, ellos realizan Sankirtan Yagya, Sravanam Kirtanam Vishnu, que se recomienda especialmente en esta era de Kali. En Kali Yuga, la ejecución de otros tipos de sacrificios no es algo factible debido a los medios insuficientes de que se dispone y a la inexperiencia de los sacerdotes. El Bhagavad Gita 3, 10, 11 nos da la información de que el señor Brahma, después de darles un renacimiento a las almas condicionadas del universo, les ordenó que realizaran sacrificios y que llevaran una vida próspera. Con esas ejecuciones de sacrificios, las almas condicionadas
nunca se verán en dificultades para mantener el cuerpo y el alma juntos. En fin de cuentas, ellas pueden purificar su existencia y lograrán ser promovidas de modo natural a la existencia espiritual, que es la verdadera identidad del ser viviente. Un alma condicionada nunca debe abandonar la práctica del sacrificio, la caridad y la austeridad bajo ninguna circunstancia. El objetivo de todos esos sacrificios es el de complacer al Yayapati, la personalidad de Dios. Por lo tanto, el Señor también es Prayapati, según el Katha Upanishad. El Señor, que es uno, es el líder de las innumerables entidades vivientes. Las entidades vivientes son mantenidas por el Señor, Eko, Banuman, Yo, Vidati, Kamam. Al Señor se lo llama, en consecuencia, el Supremo Bhuta-Briti, o el sustentador de todos los seres vivientes. Los seres vivientes están dotados de inteligencia proporcionalmente en función de sus actividades previas. Todos los seres vivientes no están dotados por igual de la misma calidad de inteligencia, porque tras ese desarrollo de inteligencia se encuentra el control del Señor, tal como se declara en el Bhagavad Gita 15:15. El Señor, en forma de Paramatma, la superalma, vive en el corazón de todos y solo de Él proceden la capacidad de recordar. El conocimiento y el olvido que hay en uno, matas mitir yanam apohanamcha. Por la gracia del Señor, una persona puede recordar claramente actividades pasadas, mientras que otras personas no pueden hacerlo. Por la gracia del Señor, una es sumamente inteligente y, mediante el mismo control, otra es necia. De modo que el Señor es Diyampati, o el Señor de la inteligencia. Las almas condicionadas se esfuerzan por volverse señoras del mundo material. Todo el mundo está tratando de enseñorearse de la naturaleza material, aplicando para ello su mayor grado de inteligencia. Este mal uso de la inteligencia por parte del alma condicionada se denomina locura. Uno debe emplear toda su inteligencia en librarse de las garras materiales, pero el alma condicionada únicamente por locura ocupa toda su energía e inteligencia en la complacencia de los sentidos, y para lograr ese fin de la vida comete deliberadamente toda suerte de fechorías. Eso trae como resultado que, en vez de lograr una vida no condicionada y de plena libertad, la desquiciada alma condicionada se enreda de nuevo, una y otra vez, en diferentes tipos de cautiverios en cuerpos materiales. Todo lo que vemos en la manifestación material no es más que la creación del Señor. Por lo tanto, Él es el verdadero propietario de todo lo que hay en los universos. El alma condicionada puede disfrutar de un fragmento de esta creación material bajo el control del Señor, pero no de una manera autosuficiente. Esa es la instrucción que se encuentra en el Isopanishad. Uno debe sentirse satisfecho con las cosas que le otorga el Señor del universo. Es solo por locura por lo que uno trata de usurparle a otro su parte de las pertenencias materiales. El Señor del universo, por su misericordia sin causa para con las almas condicionadas, desciende por medio de su propia energía, Atma Maya, para restablecer la relación eterna que las almas condicionadas tienen con Él. Él les indica a todos que se entreguen a Él, en vez de pretender ser disfrutadores hasta un cierto límite bajo el control de Él. Cuando Él así desciende, demuestra cuán mayor es su habilidad de disfrutar y exhibe su capacidad de disfrute al casarse, por ejemplo, con 16,000 mujeres al mismo tiempo. El alma condicionada se siente muy orgullosa de convertirse en el esposo de siquiera una mujer, pero el Señor se ríe de ello. El hombre inteligente puede saber quién es el verdadero esposo. En efecto, el Señor es el esposo de todas las mujeres de su creación,
Pero un alma condicionada que se encuentra bajo el control del Señor se siente orgullosa de ser el esposo de una o dos mujeres. Todas estas aptitudes para ser los diferentes tipos de pati que se mencionan en este verso le pertenecen al Señor Sri Krishna, y por ello Sukadeva Goswami ha mencionado especialmente el Pati y Gati de la dinastía Yadu. Los miembros de la dinastía Yadu sabían que el Señor Sri Krishna lo es todo, y todos ellos se proponían regresar a donde se encontraba el Señor Krishna, después de que él hubiera terminado sus pasatiempos trascendentales en la tierra. La dinastía Yadu fue aniquilada por la voluntad del Señor, porque sus miembros tenían que regresar al hogar con el Señor. La aniquilación de la dinastía Yadu fue un espectáculo material creado por el Señor Supremo. Por lo demás, el Señor y los miembros de la dinastía Yadu son todos asociados. El Señor es, pues, el guía de todos los devotos, en virtud de lo cual Sukadeva Goswami le ofreció los debidos respetos con sentimientos saturados de amor. Haribol. ¿Sigo Así que leyendo? no, pues ya estamos en el horario. Ya casi terminamos el capítulo, pero estamos en esta hermosa glorificaciones de Sukadeva Goswami, que le pide permiso al Señor para hablar de él, y vemos que también Srila Prabhupada está muy inspirado en sus significados. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, Murari? ¿O Shri Ya, Raga? justamente en estos días, Guru Maharaj estuvo comentando algo parecido, porque le hacían una pregunta en la clase de Srimad Bhagavatam, que cómo hacen las personas que tienen el, el deseo de casarse o de tener mujeres fuera de matrimonio. Entonces, Guru Maharaj decía que primero lo que tienen que hacer es dejar de masturbarse los hombres o mujeres como tal y entregarse más a Krishna. Pero aún así, él comentaba que cuando hay el casamiento no se considera como tal un pecado y que es algo lícito. Entonces, él comentaba que un devoto una vez tenía una esposa y lo vieron saliendo de un lugar donde frecuentaban personas que mantenían relaciones fuera de matrimonio. Entonces, que le dijeron que por qué lo hacía y él le decía que la mujer no quería tener. Pero entonces él comentó que en el matrimonio está permitido eso de ahí, porque es más o menos como que va a entender que la mujer no quería porque no, o sea, como que pensaba que estaba mal, porque es lo que mucha gente escucha, que no, que el sexo ilícito fuera del matrimonio es prácticamente condenado. Entonces él hacía hincapié en que el sexo dentro del matrimonio está permitido y una de las funciones de eso es poder traer a las almas conscientes de Krishna. Entonces es como que uno siempre todo lo que hace tiene que darlo en servicio a Krishna. Así sea que uno tiene esos deseos, ok, busca una esposa, cásate, mantén relaciones y trae almas conscientes de Krishna. Prácticamente es lo que nos quiso decir con la clase que dio. Claro, no es lo ideal casarse porque uno está urgido con eso, ¿no? Porque, pues, sí, el problema aquí es el descontrol general que hay cuando venimos a este mundo. Por eso este Adi Shakti es ese placer trascendental, espiritual, que viene de la energía interna del Señor, que, pues claro, aquí se degrada totalmente por el descontrol que hay generalizado de los sentidos. Que claro, el origen de la vida sexual es procrear, pero sí, pero Dios puso ese placer ahí para que
Si no, la gente, nadie hubiera querido procrear y tener hijos, etcétera, si no hubiera habido un placer, así como hay placer en la comida y en las demás actividades, ¿verdad? Por eso, más adelante vamos a leer en otro capítulo que cuando se hizo la creación, se la adaptó para que las personas pudieran aceptar vivir ahí, porque si no, nadie con buena inteligencia hubiera querido vivir acá en este mundo material. Entonces se cubrió un poco la inteligencia para que las almas aceptaran vivir aquí. Entonces, bueno, ese placer descontrolado que debería de ser canalizado a procrear, por eso crea tanto. Es como si nos descontrolamos con la comida. Podríamos vivir muy bien comiendo algo sencillo todos los días, arroz y dal, una ensaladita, pero los sentidos descontrolados hacen que comamos un montón de cosas que al final nos hacen mal. Tenemos que hacer dietas. Entonces esa es la idea, ¿no? De controlar ese instinto sexual a través pues de la práctica, ¿verdad? Y sí, por supuesto, en la vida espiritual uno se puede casar y mantener relaciones solo con su pareja para que haya ese control, ¿no? Es parte de controlar los sentidos, para no degradarnos y no desarrollar al contrario más y más apego. Entonces sí, Murari, si un devoto o una devota tienen ese deseo, es muy bien que se casen y, pues vean cómo canalizarse, ¿no? Pero sí, también se aconseja no volverse fanáticos en ese aspecto para no malinterpretar las escrituras, ¿verdad? También pasó lo mismo con Srila Prabhupada, un devoto decía, no rompo principio, voy al prostíbulo y así no rompo principio con mi esposa, pero eso es también una degradación mental. Es mejor ser auténtico y ver cómo podemos, pues, controlar nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro descontrol, ¿no? A través del servicio devocional, de la práctica espiritual, etcétera. Hay muchos. Importante es el deseo. ¿Comentarios? Yo, Seguimos madre, mañana. Jessie, me quedé pensando y justo, madre, como que algo que me ha ayudado durante a través de la lectura, conforme hemos ido avanzando, como que hay una percepción súper dura, ¿no? Como de, mujeres versus hombres, hombres versus mujeres, y todo. Entonces, como que se era más bien escucha, racionalizar algo que no se escucha. se escucha un poco cortado, pero sí se entiende igual, ¿eh? Pero tienes ahora YouTube, cuando es en este chat que tenemos de entender los sentidos. Ahora se entiende menos. ¿Quién sabe? Es que ¿Estás no estoy estás de manejando? viaje. No, estoy Sí, fuera, pero a ver, sigue. tengo buena señal. No, mi comentario era como, ahora soy mucho más humilde y reconocer pues la energía sexual y la luz que ofrece y el daño que puede hacer, pero en ambos géneros. Y antes como que tan claro, o sea, siento que tengo más humildad de reconocer que es una energía muy bonita, poderosa, pero que puede hacer mucha luz o mucho daño, ¿no? Generar vida o generar o hacer mucho daño. Pero, y pues sí, o sea, y como que entre más luz, entre más genera luz, Dios pone un challenge más grande, ¿no? A esa energía, puedes generar vida, pero también la contraparte es algo poderoso para controlar también, ¿eh? Como que veo que si encuentro ese diseño ahí ahora de una forma diferente sin juzgar. Ay, no Sí, sé si se escucha. sí, se entendió bien sí, la última parte, claro. Sí, es una energía muy, muy poderosa. Puede elevarte, ¿verdad?
elevarte muchísimo o también nos puede degradar mucho, como vemos en la práctica en el mundo material, uno degrado extremo. Si los sentidos, como decía Sukadeva Goswami, están hechos para servir al Señor, pero cuando queremos servir, es muy fácil degradarse. Incluso, por ejemplo, que es un gran placer en el mundo material, la comida. Hay personas que se degradan y con cosas horribles también. Entonces, son energías que tenemos que, pues, aprender a elevar, ¿verdad? Elevar, espiritualizar todas las actividades que hagamos. Ujú. Y sí, está bonita tu realización, Jessie, de la humildad en ver ese tipo de enredos en el mundo material también. Y tener mucho cuidado. Muy bien, ¿más comentarios, queridos devotos del Srimad Bhagavatam? O terminamos aquí y seguimos mañana.